el señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Buenas noches para todos. Acabamos de terminar el Consejo de Ministros, que trató de una evaluación de las medidas tomadas en estos últimos tiempos. Para hacer un poco de memoria, el 16 de diciembre se tomaron algunas medidas que iban a regir desde el 21 de diciembre hasta el 11 de enero, medidas que ustedes conocen, y el Poder Ejecutivo las prorrogó hasta el 31 de enero. Y por eso hoy era pertinente reunir al Consejo de Ministros para evaluar la continuidad o no de esas medidas. El resultado obtenido, parcial, no queremos ser concluyentes, es que no se han llegado a los casos positivos previstos en su momento y que tenemos una ocupación del CTI que ronda los 90, creo que hoy es 89, con lo cual es un 56,8% del total de camas, siendo los contagiados con COVID en el entorno del 11%. La razón de las medidas en aquella instancia era el estrés que iba a sufrir nuestro país y por ende el sistema sanitario por la llegada de mucha gente, entre ellos los compatriotas. Ustedes recordarán que lamentamos muchísimo tomar esa medida porque es el momento que los uruguayos vienen o tratan de venir a pasar las fiestas con sus familiares. Tan es así que, como pasó en el resto del mundo, las fiestas, Navidad y fin de año, significaron un incremento que se notó a los días del entorno, como decía el GACH, de los 200 casos. ¿Qué es lo que hemos decidido en el Consejo de Ministros? Es volver al 20 de diciembre. ¿Qué es esto? Es el cierre parcial de fronteras. Aquel decreto vigente que establece que hay un cierre parcial y que se permite ingresar a los uruguayos, a los residentes, y después se enumera taxativamente otras excepciones al decreto. Todas las otras medidas, desde la prohibición de aglomeraciones, el aforo en el transporte interdepartamental, el teletrabajo, todas esas continúan vigentes. Así que, obviamente, cuando este cierre de fronteras es parcial, va a haber un trabajo muy fuerte del Ministerio de Salud Pública en coordinación con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Defensa en lo que hace a las fronteras, al pasaje de las personas autorizadas y también un fortalecimiento para controlar el cumplimiento de las cuarentenas. Por el momento es lo que tenemos para informar. Podemos profundizar en estos temas y obviamente contestar las preguntas que ustedes estimen pertinentes. Habilitamos entonces el espacio de consulta, recordándoles a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan y, en lo posible, formular solamente una pregunta por vez. Gracias. Presidente, Pablo Fernández del diario El País. Semanas atrás en el diario informamos que en algunas charlas que usted había tenido con personal de su entorno había comentado la posibilidad de viajar al exterior si fuese necesario para obtener vacunas. Teniendo en cuenta que sé que están abiertas algunas negociaciones por vacunas, saber en qué estado de situación están esas negociaciones y si tiene pensado en el corto plazo viajar al exterior. Gracias por la pregunta, Pablo. Viajar al exterior por el tema de las vacunas, no. Negociaciones con otros laboratorios están avanzadas. Estamos entrando al área grande, casi área chica. Por supuesto que la confirmación de la eficacia de las vacunas es fundamental y después lo que siempre dijimos, la disponibilidad y de manera importante, y quiero hacer hincapié en esto, porque recién lo hablábamos con el secretario de la Presidencia, el tiempo de llegada de las vacunas. Pesó mucho en las negociaciones el tiempo de llegada. Era la eficacia
la disponibilidad y el tiempo de llegada. Y por eso las decisiones que tomamos en su momento y las negociaciones que estamos llevando adelante con 3 laboratorios más. ¿Y eso no por vacunas, pero tiene algún otro viaje pensado? La respuesta tenía ahí una... Veremos. En estos días hablaremos sobre el tema. Buenas noches, Ignacio Romero de Telemundo. En las últimas horas en la Unión Europea se ha hablado de aplicar control de exportaciones a laboratorios por retrasos en la entrega de las dosis comprometidas. Entre esos laboratorios estaría Pfizer. Además, en las últimas horas, Dimas Covas, el director del Instituto Butantan de San Pablo, declaró a No Toquen Nada que no hay un acuerdo cerrado con Uruguay, sino un preacuerdo y que no es clara la cantidad de dosis que llegarían a nuestro país. Quisiera saber, presidente, su opinión al respecto de estas declaraciones y si estas 2 noticias generan incertidumbre o usted entiende que es probable el escenario de que no se cumpla con la entrega de las dosis en marzo para Uruguay, en ese caso si hay plan B y si los contratos negociados incluyen algún tipo de garantía en la medida de las posibilidades del gobierno en el momento de negociar. Gracias. Gracias, Ignacio. Yo tengo por costumbre, cuando me relaciono con una persona, con una institución, con una corporación, la buena fe entre las partes. Si uno parte de una negociación pensando en la mala fe de las partes, arrancamos mal. El sábado pasado, que dimos una conferencia acá, dijimos lo que habíamos negociado y hoy sostenemos exactamente lo mismo. Podíamos repetir lo del otro día tranquilamente. El sábado pasado, o el día antes, que comunicamos formalmente el acuerdo, sabíamos de estos movimientos complejos y difíciles que estaba atravesando la salud y, por ende, las negociaciones de los estados con laboratorios. Hay una guerra comercial impresionante, además de que hay una batalla comprensible y entendible que cada país quiere que le llegue la mayor cantidad de dosis con el menor tiempo posible. Y eso fue lo que yo el otro día celebré de la negociación de nuestro país. No era solo la obtención de las vacunas y las dosis, era el tiempo de llegada. Y cuando nosotros estábamos negociando y firmando, sabíamos lo que estaba pasando en Italia, lo que estaba pasando en España, en otros países de Europa. Y la verdad, cuando pudimos suscribir el acuerdo, nos quedamos realmente satisfechos de que lo que habíamos empezado a hablar de la cantidad de dosis fue lo que terminamos acordando. Yo parto de la buena fe entre las partes. Presidente Martín Lesde. Perdón, voy a contestar la segunda parte de la pregunta, sí, que es el tema de la vacuna china. Nosotros hicimos un acuerdo con un representante autorizado por Sinovac. Como supuse que me iban a hacer esa pregunta, lo tengo acá, y tengo los documentos de Álvaro Delgado que confirma la representación de la vacuna en esa empresa con la cual negociamos, que confirma la prefactura para que paguemos las vacunas. Además de los Zoom que participaron muchos de los que están acá, había representantes del propio laboratorio y de la empresa que representa. Nosotros no vamos a ingresar en una batalla comercial por representación. Lo que nosotros tenemos escrito es que dice que tal empresa tiene la autorización de tal laboratorio para venderle a Uruguay, explícitamente. Por eso lo de la buena fe entre las partes. Presidente Martín Lesde, subrayado de Canal 10. Le quiero preguntar a propósito de lo que esta semana sucedió aquí en la Torre Ejecutiva, la presencia del embajador de Rusia, que reveló las negociaciones que de alguna manera estaban en marcha con Uruguay para la vacuna Sputnik V. El embajador en esa conversación incluso llegó a manejar la posibilidad de que la vacuna se pudiera producir en Uruguay. Me gustaría saber, presidente, en qué está esa negociación, si es una de las vacunas que realmente Uruguay está manejando para la posibilidad de adquirirla. Lo que dijo el embajador ruso corre por el embajador ruso.
tuvo una muy buena reunión, tengo entendido, con el ministro Salinas y con Álvaro Delgado, que se hablaron de muchísimas cosas. No era el tema central de la conversación. Sobre la producción de las vacunas, nosotros lo que queremos es vacunar a los uruguayos y a la población de nuestro país. Pensar hoy en una instalación para producir vacunas a corto plazo no me parece que sea donde tenemos que poner la proa. Eventualmente en un futuro producir vacunas de distintos laboratorios puede llegar a ser una aspiración, pero hoy lo que queremos es tener la mayor cantidad de dosis de vacunas probadas, o sea que sean eficaces y que se puedan suministrar lo antes posible. Presidente, ¿qué tal? Fabián Cambiaso de la X. Teniendo en cuenta que usted ha dicho varias veces que la vacuna, bueno, la vacunación no va a ser obligatoria, lo ratificó el ministro Salinas hace pocas horas, pero digamos, pensando en que varios actores vinculados al gobierno, hay diputados que dicen que la vacunación debería ser obligatoria para el personal de salud, hay otro diputado de la coalición de gobierno que dice que, bueno, se tendrían que pedir certificados para que la gente trabaje, estudie o desarrolle espectáculos públicos, por ejemplo. Bueno, hay voces que van surgiendo día a día para que la vacunación sea obligatoria. Quería que usted me ratificara o rectificara si el gobierno sigue pensando lo mismo en torno a este tema, ¿no? No veo razón para cambiar de opinión. Yo no creo en la obligatoriedad en una gran cantidad de temas. Yo creo que vacunarse es una muy buena cosa. Y este tiene un agregado, porque es una libertad solidaria también, ¿no? Porque vacunarse no es solo para mí, es para el resto de la sociedad. Entonces creo que era el ministro Salinas que hoy decía que era una obligación moral. ¿Una obligación? Moral y ética. Yo comparto, porque somos partícipes de una sociedad y nos tenemos que cuidar nosotros y sobre todo cuidar a los demás. O sea que la opción de no vacunarte ya no es un tema de que yo no me cuido o no me interesa, es que hay que cuidar a los demás. Dicho sea de paso, esto que voy a decir lo hablé hace un tiempo con ustedes acá en una conferencia, el mundo va a ir a una especie de pasaporte sanitario para muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y ahí, si bien no es obligatoria, de alguna manera puede reducir el ámbito de movilidad, de acción de aquellos que que hayan optado por no vacunarse. Es más, puede pasar adentro de nuestro país. Si una persona tiene un establecimiento comercial y si tiene gente que está vacunada, tiene determinado aforo, y si tiene gente que no está vacunada, otro aforo, capaz dice acá entra el que está vacunado. El derecho de admisión. No obligar, pero estoy seguro que se va a dar. Esto no es una idea que estoy tirando, pero estoy seguro que va a ir en determinados caminos a favorecer a aquella gente que se vaya vacunado. E insisto, lo más importante es lo que decía el ministro Salinas, que es cuidarnos nosotros, pero cuidar sobre todo al resto de la sociedad. Presidente Federico Castillo del Semanario Búsqueda, buenas noches. Quería preguntarle a propósito de la no obligatoriedad de la vacuna, si está previsto que el gobierno, presidencia incluso, inicie una campaña para informar sobre el tema de la confianza de la vacuna y los datos que tienen arriba de la mesa ustedes sobre el porcentaje de uruguayos que no estarían dispuestos a vacunarse. Sí, va a haber una campaña de información acerca de la propia vacuna y acerca de las bondades de vacunarse, o sea, de por qué sirve vacunarse, que está básicamente lo que venimos hablando y ustedes conocen. La segunda parte era... Los datos que tienen ustedes acerca del porcentaje de uruguayos que no se pueden vacunar. Sí, hemos escuchado alguna encuesta, yo no conozco quién la realizó, no conozco la empresa que la realizó, nos manejamos con encuestas de opinión pública, ha variado la cantidad de gente que pretende vacunarse. Desde nuestro punto de vista, a medida que los uruguayos se vayan vacunando y accediendo a la misma y viendo los beneficios de las vacunas sin haber efectos
negativos importantes, me parece que el uruguayo va a ir a vacunarse. Lo ha hecho históricamente con otras vacunas y lo va a hacer con esta. Estamos en un momento de mucha ebullición, o sea, hasta el sábado ninguno de nosotros sabía cuántas dosis iba a tener, qué vacunas iban a hacer, o sea, cuando todavía hay cierta incertidumbre es muy difícil preguntarle a la gente qué es lo que va a hacer. Desde el gobierno se logró una negociación, se sabe qué vacunas van a haber, va a haber un plan de vacunación que en breve se va a comunicar, las etapas. Yo creo que eso va generando confianza en los uruguayos de acercarse a la vacunación. Las autoridades reciben las 2 últimas consultas. ¿Qué tal? Buenas noches. José María Caraballo, de TV Ciudad. Presidente, usted en la conferencia del fin de semana decía que fines de febrero, principio de marzo, estarían llegando las primeras dosis a nuestro país. Le quiero consultar a propósito si está todo ya trabajado con el tema de insumos y logística para una vacunación masiva. Y lo otro tiene que ver también con los casos de COVID-19 que se siguen registrando. Si bien estamos en una meseta de unos 600 casos por allí, le consulto si a nivel de gobierno se ha valorado la posibilidad de alguna manera ajustar esa perilla de la movilidad. Sobre los insumos y la logística hay un trabajo muy fuerte del Ministerio de Salud Pública, ayudado por el Ministerio de Defensa. Tengo entendido que marcha de muy buena manera. El lunes vamos a tener una reunión para interiorizarme más cómo viene el plan de vacunación y toda la logística. Tengo noticias, y lo hablábamos en el Consejo de Ministros recién, de que los ECOED están haciendo muy buen trabajo en todos los departamentos, ya que ya se están preparando. Somos bastante optimistas en la preparación anterior. Esperemos que haya una cantidad mínima de errores, que siempre puede haber, y que sean subsanables rápidamente. Yo no soy periodista y yo tengo que contestar y no puedo preguntar, pero me veo tentado. Capaz que un día les pido el micrófono y ustedes se sientan acá o elijo quién se puede sentar acá y le haría la siguiente pregunta. Cuando me hablan de reducir la movilidad, ¿a qué se refieren? Porque yo he escuchado, no es una pregunta a usted, es una pregunta a los que le dicen a ustedes reducir la movilidad. No he escuchado a nadie decir dónde quieren reducir la movilidad. ¿Qué es cuarentena obligatoria? Bueno, ya saben que no. Que la gente no vaya a laburar, bueno, ya hay medidas de teletrabajo para mayores, más quieren reducir la movilidad. Si al fin y al cabo esto es un cuidado personal. Entonces, hay que entrar al área chica y decir qué es lo que se está proponiendo por reducir la movilidad. Mínimo ejemplo, fin de semana, playa, etcétera. Digo porque uno que anda recorriendo ve que hay muchísima gente. No se puede prohibir, obviamente, la circulación, pero uno cuando, por ejemplo, pasa por la Rambla los fines de semana, ve muchísima gente, incluso sin usar el tapabocas, que actualmente es la vacuna que tenemos. Por ese lado la pregunta. Está bien, justos por pecadores, en realidad. Yo no estoy dispuesto. Lo que deberían hacer los que no tienen tapabocas es para que todos puedan disfrutar de la Rambla, de un parque, de una plaza, es ponerse tapabocas. Pero reducir la movilidad está... asistir a la playa, asistir a un parque, a una plaza, está recomendado. Ni siquiera que esté en signo de interrogación, duda, está recomendado porque la gente le hace bien. Porque hay una enfermedad que está en la vuelta, que todavía no sabemos valorar cuál es, que es la enfermedad mental, el estrés que ha generado todo este tema, la angustia. Y gente que pasa todo el día en la casa tiene que tener el derecho a salir. Y más si se cuida. Es una discusión del 13 de marzo esta, ¿no? Lo que pasa es que a veces uno dice, bueno, levante la mano, ¿quién quiere que el Uruguay le vaya mal? No, yo digo, yo quiero que el Uruguay le vaya bien. Entonces, quiero hacer hincapié en lo que decía el otro día Rafael Radi, que dijo Henry Cohen, vamos a no politizar la pandemia, porque ahí seguro que entre otras cosas malas que tiene, que es la división, es el aumento del problema. Es el aumento del problema. Buenas noches, Juan Pablo da Costa de Canal 4 Telenoche.
Presidente, una aclaración primero. Las dosis de Sinovac, el 1.750.000, están confirmadas. Y la otra pregunta que le realizo es, respecto a los acuerdos que se han llegado con los laboratorios, ¿va a haber información respecto a las condiciones negociadas previo a la vacunación, a las condiciones de alguna manera impuestas por los laboratorios? Muchas gracias. La primera parte de la pregunta creo que la contesté al principio, pero insisto, por si no estaban al aire, sí, lo mismo que dijimos el sábado de las dosis es lo que repetimos hoy. No tenemos ningún elemento de juicio para variar esa opinión. La segunda parte es... ¿Se va a conocer previo a la vacunación las condiciones de los contratos? Miren, el tema acá es, y está buena la pregunta porque, para dejarlo claro una vez por todas, la opción era firmar un contrato con confidencialidad o no tener vacuna. Y les habla un miembro de un gobierno de que siempre ha sido muy claro, muy transparente, aún en reconocer errores. Cuando si hay un error, venimos y decimos, cometimos un error por tal y tal razón. Lo que tienen que quedarse tranquilos los uruguayos, que a nosotros nos rige la Constitución y la ley. Y que nosotros no nos apartamos de la Constitución y la ley. ¿Hay cláusulas confidenciales? Sí, hay cláusulas confidenciales. Y teníamos la opción de conseguir vacunas para el país o no conseguirlas. La decisión para mí era meridianamente claro. Y nos hacemos responsables de lo que firmamos. De esta manera culminamos la conferencia de prensa agradeciendo al señor presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y el señor ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. Buenas noches, muchas gracias.